Yo no puedo pensar en una familia noble del siglo XVII en Francia más representativa que los Gondis. Son de la más alta nobleza, solo un nivel por debajo de la familia real. Monsieur de Gondi es general de los galeones franceses y por eso está ausente la mayoría del tiempo. En realidad, Madama de Gondi es esencialmente la cabeza de la familia. Ellos estaban buscando una persona que se encargara de educar a sus niños. Querían un cura. Por eso, Vicente se fue a vivir con la familia de Gondi como uno de los miembros de ese hogar. Vicente estaba encargado de la educación en vez de hacerlo él mismo, y en sí uno no confía a sus niños, especialmente 3 hijos varones, uno de los cuales era el heredero, uno que se iba a ser enviado a la iglesia y uno que sobraba, como se decía. Es así como él termina siendo director espiritual de la Madama de Gondi. Los Gondis tenían muchas propiedades y tenían que ir regularmente a recaudar las cuotas que les debía la gente que vivía en sus propiedades. Era en sí como un gobierno del condado. Y así cuando Vicente de Paúl y la Madama de Gondi y su hogar entero viajaban de pueblo a pueblo, de villa a villa, en las estancias de los Gondi, ellos eran testigos del abandono espiritual de la gente del campo, gente que no era adecuadamente servida por la parroquia, por su cura. No eran bien atendidos en términos de la iglesia, no era capaz de darles los sacramentos que necesitaban para su vida de fe. Se sabe de aquel fatídico día de enero de 1617. Madama de Gondi se acerca a Vicente y le pregunta lo que yo siempre he llamado la pregunta vicentina: ¿qué hay que hacer? Y a lo que ella se refería era: ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros acerca de lo que estamos viendo aquí? Ella es también muy importante para Vicente, porque es ella la que le pide a él escuchar la confesión de un campesino que moría y a quien ella consideraba uno de los hombres más apreciados de sus estancias. El campesino le dice a ella: Madama, sin esta confesión yo me hubiera perdido. Y Madama de Gondi dijo: oye, ¿qué debemos hacer en un caso como este? Seguro que habrá otras personas en mis tierras que están en una situación similar. ¿Por qué no predicas acerca de eso? Vicente dio su famoso sermón, el cual siempre llamó el primer sermón de la misión, el 25 de enero de 1617, en Fallville. Predicó acerca de la necesidad de hacer una buena confesión general, en sí una confesión de la vida entera de uno, desde lo más viejo posible, y el sermón lo dio en el día de la fiesta de la conversión de San Pablo. Como él decía: Dios bendice mis palabras. La gente comenzó a asistir a confesión en números tan grandes que él tomó días para oír a todos los que querían confesarse. Y se dio cuenta de la importancia de ese tipo de ministerio, y por eso comenzó a pensar acerca de la formación de una comunidad de curas que darían misiones similares en los campos franceses, y siempre, aunque formó la congregación de la misión 8 años después, se refirió a ese evento como el nacimiento de la congregación de la misión. Su misión siempre sería algo más que palabras predicadas de un púlpito seguro y elevado. Ahora estaría basada en sus palabras hechas elocuentes por medio de la acción resoluta, de cuando y donde hubieran más necesitados. En fin, por medio de la caridad efectiva. Tenemos el evento de Fallville en enero de 1617, y entonces en agosto de ese mismo año, tenemos el evento de Vicente en Chatillon. Esos son los aspectos centrales de todo aquello que está por ocurrir. A eso es a lo que todo se dirige y son el punto de los cuales todo se desarrolla. Viviendo entre los ricos, Vicente, que ya se había convertido casi en una persona rica, se da cuenta que aquí no era donde Dios lo estaba llamando a servir. Y luego de unos meses Vicente se escapó, literalmente se escapa de la familia de Gondi para ir a Chatillon, una parroquia en el sudeste de Francia, tras seguir los consejos de Berulle, el cual había sido uno de sus mentores. Y él acepta la parroquia.
se marchó sin decir adiós, algo que nos revela mucho acerca de la dificultad que él sentía emocionalmente de separarse de los Gondis. Ahora, los expertos piensan que quizás esto le remordía la conciencia, vivir en el lujo mientras los pobres sufrían tanto. Aquí es cuando Vicente piensa que él no era tan perfecto, porque lo que él hacía no era exactamente apto para un hombre de su posición en esos tiempos, ya que él era el tutor de la familia Gondi. Vicente tenía un lado escondido. Yo creo que él mismo aceptó eso una y otra vez, y no era eso un falso sentido de humildad. Vicente mismo habló acerca de sus debilidades. Tenía ratos de mal humor, pasaba días sin hablar, y Vicente mismo dijo que se retiraba y le pedía a Dios que lo liberara de su enfado, de su temperamento irritable. También era colérico, tenía un temperamento brusco. Vicente era un gascón, y la gente gascona era muy efervescente, digamos. Y sí, tenían un temperamento brusco, y Vicente se la pasaba disculpándose por sus faltas. Y sí, se convirtió en un hombre muy humilde, pero eso le causó un gran costo personal. Y yo pienso que Vicente mismo lo sabía bien y frecuentemente supo el precio de conseguir esas virtudes y la constante batalla para mantenerse fiel a esas virtudes hasta el fin de sus días. Bueno, la experiencia de Vicente en Chatillon fue muy importante, porque ahí fue que otro incidente ocurrió que lo hizo reaccionar. Cuando una mujer de la parroquia, Madama de Chassagne, vino y le dijo que había una familia en la cual todos estaban enfermos y que eran muy pobres, y a ver si había algo que ellos pudieran hacer para ayudarlos, él le dijo a los feligreses acerca de esta familia necesitada y les pidió que los ayudara. Otra vez él dijo, Dios bendice mis palabras, y la gente se conmovió tanto, que después él dijo que parecía una procesión. Había mucha gente entrando y saliendo, llevando comida y ayudando a la familia. Y se dio cuenta de que, bueno, esto es tremendo, es una gran respuesta, pero demasiada gente ayudó a la familia. Entonces, cuando se da caridad, tiene que ser organizada. Y ese fue el destello que lo hizo pensar en organizar las conferencias de caridad, las cuales llamó confraternidades, en parroquias, e hizo eso por toda Francia. Y eso se esparció por todo el mundo. ¿Qué hay que hacer? La caridad debe ser hecha. ¿Cómo se debe hacer eso? Con colaboración, planificación, recursos adecuados, profesionalismo y con un gran amor y respeto hacia los que servimos. La razón por la cual llamo a esta pregunta la pregunta vincentina es porque al fin y al cabo, yo creo, cristaliza y provee lo máximo posible en un instante, el literal punto de transición en la vida de Vicente. Él, creo yo, se da cuenta que esta pregunta es su pregunta y que la respuesta de esta pregunta es su vida. La respuesta a esta pregunta es su vocación, porque él entiende la pregunta, está listo para creer, entender y explorar la respuesta. Luego que Vicente había estado un corto tiempo en Chatillon, Madama de Gondi le rogó que regresara. No solo le rogó ella, sino que hizo que su esposo también la rogara. Hizo que el cardenal de Berulle intercediera por ella. Y Vicente, luego de mucha consideración, regresó a la familia de Gondi, pero solo con la condición que cada vez que él diera una misión en las estancias de Gondi, que en esa época consistía de aproximadamente 5.000 campesinos, se le permitiera fundar una confraternidad de caridad. Así tendría dos aspectos, el cuidado espiritual y el cuidado material de las personas pobres. El periodo entre 1617
y 1625 es absolutamente esencial. Vicente toma 8 años en figurar cómo institucionalizar esa misión, y él hace eso en las tierras de los Gondi, en sus parroquias y las parroquias por las cuales ellos son responsables. Se da cuenta que para que él y los suyos puedan hacer lo que hizo Cristo, tendrán que convertirse más como Cristo, el cual fue revelado como el evangelizador de los pobres y la fuente y modelo de la caridad. Él se indignó cuando vio cierta gente que era tan pobre y tan desventajada que él decía que ni parecían humanos. Dijo: pero volteas la medalla y verás por la luz de fe que verás el Hijo de Dios que escogió ser pobre. Está presente aquí en esta gente pobre. Así es que él tenía no solo un gran amor por los pobres, sino también un gran amor por toda la gente, porque todos eran seres humanos, eran sus hermanos y sus hermanas, y quería que ellos ejercieran lo mejor posible sus propios papeles dentro de la iglesia. Vicente siempre le urgía a la gente que tratara de descubrir qué era lo que Dios concretamente les pedía hoy y preguntarse: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? ¿Cómo quieres que yo responda? ¿Cómo quieres que ame hoy? ¿Cómo les hablo a los que quieres que le hable? Uno de sus dichos era: ¿qué haría el Hijo de Dios en esta ocasión? Para que la oración se habitara en él, digamos, siendo siempre una oración asociada con el servicio. Eso era misión y caridad, cuerpo y alma, espiritualidad y acción. Él decía que había una espiritualidad misionera y que cada misionero debía tener 5 virtudes características: sencillez, humildad, gentileza, mortificación y fervor. Cuando hablamos de esas virtudes sobre las cuales Vicente habla, lo que yo creo, lo que tenemos que hacer es reinterpretarlas. Vicente habla sobre ellas en el idioma del siglo XVII, en un lenguaje que no creo puede ayudarnos a entender sin hacer primero una reinterpretación para el siglo XXI. Yo convierto esas virtudes en valores. Entonces, por ejemplo, yo diría que la virtud de Vicente de sencillez sería ahora ciertamente el valor de la honestidad. Fervor sería ahora el valor del trabajador incansable. Ser dóciles sería ahora el valor de ser accesible. Ser humilde se traduce a ser razonable. La virtud de Vicente de ser mortificado la convierto al valor de ser autodisciplinado. Vicente nunca subestimó lo difícil que era adquirir y mantener esas virtudes, pero sabía que eran necesarias para el éxito de la misión y también lo sabían sus seguidores. Como él dijo en una ocasión: Dios te pide primero tu corazón y solo entonces tu trabajo. Él vio que cambios eran necesarios, pero ¿dónde y cómo empezar? ¿Hacia qué resultado final? ¿Con qué recursos y con la ayuda de quién? Vicente creía que Dios tenía un plan, y es importante para nosotros tratar de discernir ese plan. Y él se dio cuenta que esto tomaría tiempo. Tomaría tiempo escuchar a las personas, escuchar los eventos, dialogar entre ellos. Una de sus famosas frases era: la gracia tiene sus momentos. Y no nos debemos parar en los talones de la providencia. Nosotros no debemos apurar la providencia. Debemos tomar nuestro tiempo para llegar a esas decisiones, pero una vez tomadas, debemos movernos hacia adelante firmemente. Vicente, por supuesto, creía claramente en la divina providencia y que nuestro papel en la vida era cumplir con los deseos de Dios y que Dios nos presentaría su deseo para nosotros en cada momento de nuestra vida. Él tiene un bello dicho: no hay mejor manera de asegurar nuestra eterna felicidad que vivir y morir en el servicio a los pobres, en los brazos de la providencia, renunciándonos nosotros mismos para así ponernos en Jesucristo. En verdad, él creía profundamente en la providencia. ¿Qué hay que hacer?
La iglesia debe ser renovada y reformada.